Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre liderazgo y la iglesia. Hoy la pregunta es esta. Buenos días, me gustaría saber cómo hacer para que la célula no se convierta en rutina y para que haya una multiplicación a 100%. Muy buena pregunta. Esa es una pregunta de un buen líder. Un buen líder se preocupa por duplicar, por multiplicar, por crecer, por hacer bien las cosas, por llamar la atención a la gente. Un buen líder se preocupa por hacer bien el trabajo para el bien del reino. Entonces, si tú escribiste esa pregunta, esa es una buena pregunta. Esa es la clase de pregunta que hace uno que está tratando de ser un buen líder. Entonces te felicito porque solo por hacer la pregunta estás pensando bien, estás yendo en la dirección correcta. Ahora, la pregunta, tiene dos partes para mí. ¿Cómo puedo hacer para que la célula no se convierta en rutina? Uno. Dos, para que haya una multiplicación a 100%. Dos preguntas. Estar aburrido o tener un grupo interesante, dinámica, donde haya pasión y se mueve el Espíritu Santo y se siente que Dios está hablando a través de tu palabra, o un grupo donde hay rutina y tenemos que ir al grupo, no hay nada más que podemos hacer, no hay una buena excusa por no ir, ni modo, tenemos que ir. ¿Cómo podemos tener un grupo? Yo digo, ¿cómo puedo guiar un grupo célula en que la gente quiere llegar y quiere traer a sus amigos? Y eso es lo que debemos preguntarnos, si es un grupo célula o una clase dominical o hasta para los cultos. ¿Cómo podemos, sin comprometer el evangelio, sin cambiar el mensaje, sin quitar lo que es el evangelio, cómo podemos hacer las cosas de una forma que sean interesantes y llamativas y llenas de pasión y llenas del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, y que la gente quiera, y más bien la gente, cuando hay otras cosas que pueden hacer, se agonicen por no perder un estudio, que se agonicen por no perder un culto o algo así, no porque van a sentir culpables, sino porque no quieren perderlo. ¿Cómo podemos tener esa clase de reunión? Y hay mucho que va en esa respuesta, que podría ir en esa respuesta, pero lo principal para mí es tener a la palabra de Dios en el centro. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de su palabra. Sencillo. La palabra de Dios es viva y poderosa, Hebreos 4, 12 y 13, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta separar y ahí no puedo recordarlo todo de memoria, pero la idea es esta. Palabra de Dios viva y poderosa. ¿Por qué? Porque la espada del Espíritu, el Espíritu Santo habla, Dios nos habla cuando leemos ese libro. Y ese libro, solo el Nuevo Testamento, solo un libro en el Nuevo Testamento, trata de tantos temas, de tantas cosas, cubre toda la vida, cubre toda la relación con Dios, cubre todo lo que somos y lo que queremos. Y ese libro, y más que todo el evangelio que se encuentra en ese libro, el mensaje de Jesús, que yo soy malo y que en Cristo yo puedo ser la perfección de Dios, rescatado de la ira de Dios, hijo amado de Dios, por la gracia de Dios. Ese mensaje, el mensaje cristocéntrico de la Biblia, el mensaje centrado alrededor de la cruz, de la palabra de Dios, ese mensaje nunca aburre y nunca termina los temas y nunca se acaba todo lo que Dios nos quiere decir. Cada vez podríamos leer el mismo pasaje. Estoy convencido de eso. Podríamos predicar o leer el mismo pasaje todas las semanas y Dios nos hablaría cada semana, porque su palabra es viva y poderosa. En el Romanos 1, yo leí algo que había leído antes, me imagino muchas veces, pero no me tocó como me tocó una vez, y yo siempre sentía que yo tenía que hacer
hacer las cosas en el mensaje, en los sermones, los domingos, hacer las cosas interesantes, poner una buena historia, un buen ejemplo, tener algo de un físico, una pelota de fútbol o algún ejemplo en mis manos. Yo creo que una vez tuve un pez vivo que saqué de la pecera, ¿no? Diferentes ejemplos, no eran malos ejemplos y siempre iba con la palabra y con el estudio y con el tema, pero yo sentí por dentro la presión de hacer algo para hacer que la palabra fuera interesante. Ahora, leí ese pasaje, ese verso, y a lo mejor tú lo sabes de memoria, pero esta vez que lo leí me tocó y Dios me dio la convicción de que yo no tenía que hacer interesante a su palabra. Su palabra era mucho más poderoso que cualquier ejemplo, que cualquier historia. Y todavía uso historias y uso ejemplos, pero lo uso ahora solo para apoyar a la palabra y para explicar la palabra. No pienso que tengo que hacer más interesante o más impactante a la palabra que la misma palabra, porque la palabra es el poder de Dios. Y ya sabe dónde voy, ¿no? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Entonces, con ese verso, Romanos 1:16 y Hebreos 4:12 y 13, yo digo, yo no tengo que hacer interesante a la cosa, yo no tengo que hacer impactante, emocionante a la cosa. La palabra lo hace. Si nosotros ponemos a esto, un texto, en el centro de nuestro sermón, o en el centro de nuestra clase, en el centro de nuestra reunión de grupo célula, del estudio, un texto, leemos el texto y empezamos a preguntar, ¿qué te choca de lo cuál es el roce entre tu vida, tu realidad y lo que Dios dice? Y qué te llama la atención? ¿Y qué está diciendo ese texto? ¿Y qué tenemos que cambiar para hacer lo que Dios dice? Ahí tenemos aplicación y tenemos lo práctico y tenemos la exposición del texto y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí no se acaba ni los temas, ni lo relevante que son los temas, ni lo interesante que puede ser, y mucho menos el poder de Dios a través de su palabra. Entonces, ¿quieres un grupo que no caiga en la rutina? Pon un texto de la Biblia en el centro cada vez que se reúnen. Hablen de texto. Deje que el texto penetre en sus almas, en sus pensamientos, en su conversación. Y nunca va a ser una rutina, nunca va a ser aburrido. La segunda pregunta, la parte de la pregunta es para que haya una multiplicación a 100%. Es en sí la misma palabra, es el poder de Dios para salvación. Pon el evangelio, pon la palabra, pon a Cristo en el centro y allí va a haber multiplicación. El poder de Dios es su palabra, es el evangelio, y por medio de eso Él salva, Él toca corazones, Él cambia a las personas y hay multiplicación. Pero si quieres ir un paso más adelante y no solo multiplicar las personas, sino grupos y líderes, lo que yo te aconsejo que hagas es que busques a alguien que tú puedes entrenar para duplicarte en esa persona, para multiplicarte en esa persona, para que esa persona pueda estudiar contigo, pueda ayudarte a enseñar, de vez en cuando puede empezar a enseñar en tu lugar y guiar el grupo, y después puede llevar a algunas personas de tu grupo y empezar su propia célula. Esa es la forma de multiplicar. Esa es la multiplicación 100 por 1. Cuando podemos multiplicarnos como líderes en otras personas que hacen la misma cosa con otra gente y le regalamos una de nuestras gente para que siguen el trabajo que nosotros empezamos. Entonces, me fascina esa pregunta, me fascina hablar de cómo llamar la atención, y me da mucha convicción cada vez que recuerdo que es la palabra de Dios que trae poder. Y Dios nos habla cuando hablamos de su palabra, cuando leemos su palabra y meditamos en lo que Él dice.
Bueno, que Dios te bendiga en tu liderazgo, que bendiga tu grupo, que bendiga tu iglesia. Si tú tienes una pregunta, la pregunta que sea, me la puedes mandar por correo electrónico a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, y yo haré un video y contestaré tu pregunta. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.